La estabilidad se suele asociar con un estado de reposo absoluto, imperturbable y que transmite paz, aunque esto suena a discurso de gurú de desarrollo personal. Sin embargo, algunos afirman que un sistema se encuentra en estado estable si no hay movimiento en él. ¿Pero esto es realmente cierto? Si observamos estos dos objetos aparentemente en reposo, desde fuera de la Tierra podemos notar que en realidad están desplazándose a gran velocidad alrededor de un cuerpo celeste. Además, otros cuerpos también tienen sus propios movimientos debido a efectos externos, como el desplazamiento constante de las galaxias a lo largo del vasto universo. Pero si vemos la situación al revés y estudiamos de cerca los dos objetos, nos damos cuenta de que poseen un sistema de bacterias donde cada una tiene sus propios movimientos. Entonces, ¿son los dos objetos estables o no? Para responderlo, primero debemos definir lo que es la estabilidad desde una perspectiva comprensible para nosotros como seres humanos. En nuestra realidad, los objetos, sujetos, flora y fauna tienen un comportamiento definido por el entorno en el que se desarrollan. Por ejemplo, las serpientes suelen estar en un estado estable a menos que busquen comida, refugio o sientan que su vida está en peligro. Para una serpiente, la estabilidad significa estar quieta cuando no se tienen necesidades que satisfacer. Por otro lado, los seres humanos consideramos que una persona es estable cuando tiene una fuente de ingresos fija, un lugar donde vivir, puede manejar sus emociones y se siente plena, entre otros factores. Además, en el caso de los objetos como una bicicleta, podemos decir que esta es estable cuando se desplaza a una velocidad constante, ya que de esa forma se mantiene sobre sus dos ruedas sin necesidad de apoyo externo. Por lo tanto, cada sistema tiene su propia forma de estabilidad, que puede ser muy diferente a la de otros, pero siempre existe un factor común que los relaciona a todos. En este ejemplo intuitivo, la relación entre los tres sistemas es su comportamiento. Entonces, si el comportamiento es la variable observada en todos los sistemas, podemos establecer una definición informal e intuitiva de la estabilidad como el estado de un sistema cuando su comportamiento es el mismo a lo largo del tiempo, a menos que exista un factor externo que lo modifique. Por ejemplo, una serpiente dejaría de ser estable si su vida corre peligro y comienza a moverse para atacar. La estabilidad desaparecería para los seres humanos si enfrentamos un proceso de duelo o un conflicto personal o laboral que cambie nuestras emociones. Y en el caso de la bicicleta, la estabilidad se perdería si existiera alguna falla en sus mecanismos internos o si hubiera una colisión que altere su comportamiento. Ahora se entiende que la estabilidad no solo está relacionada con el movimiento de cuerpos, ya que cada sistema es estable a su manera, debido a que tiene un conjunto de variables que podemos considerar en nuestra observación, y dependiendo del punto de vista de nuestro análisis es como podremos considerar si el sistema es estable o no, porque no es lo mismo estudiar la estabilidad psicológica de una bicicleta que la estabilidad psicológica de un ser humano. En uno de ellos tiene sentido y en el otro no. Entonces, tratando de darle forma a toda la información, ¿cómo podríamos formalizar el concepto intuitivo de la estabilidad que acabamos de establecer? Imaginemos un sistema masa resorte afectado por la gravedad del planeta en el que nos encontramos. Como resultado, el sistema se mueve, pero después de un tiempo, su movimiento se reduce hasta que finalmente se queda quieto en una posición natural, lo que se define como punto de equilibrio. Este se puede conocer de manera experimental observando el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en un circuito eléctrico donde se estudia el voltaje de un capacitor, si el flujo tiene un comportamiento lineal al salir del componente, podemos considerar que el voltaje alcanzó su punto de equilibrio y por lo tanto es estable. Sin embargo, esta estabilidad se alcanza cuando los parámetros del circuito eléctrico cumplen con ciertos valores que permiten que el voltaje se comporte como lo vemos en pantalla. Si los parámetros llegaran a cambiar, el voltaje podría alterarse y perdería su estabilidad. Entonces, cuando se estudia la estabilidad de un sistema, es común primero obtener el modelo matemático que describa su posible comportamiento real y luego operarlo para conocer los puntos donde el sistema es estable. Pero ¿cómo se identifican los puntos de equilibrio en un sistema al operar su modelo matemático? En realidad no es tan complejo como parece. Por ejemplo, si estamos estudiando la posición de un vehículo en función del tiempo y tenemos una ecuación diferencial que describe su comportamiento con la variable p minúscula, podemos identificar
los puntos de equilibrio cuando el vehículo no se mueve, es decir, cuando no hay velocidad en el sistema. Esto es algo muy interesante porque ahora sabemos que la estabilidad ocurre cuando el comportamiento de la variable estudiada no evoluciona, lo cual se logra cuando su derivada es igual a cero. En este caso, la derivada es la propia ecuación diferencial de la variable que estamos estudiando. Entonces, la definición intuitiva de la estabilidad de un sistema cobra más sentido cuando consideramos los puntos de equilibrio. Formalmente hablando, la estabilidad se puede definir como el estado en el que las variables de un sistema alcanzan un punto de equilibrio y se mantienen ahí a menos que haya un factor externo que las modifique. En términos matemáticos, una variable estudiada está en equilibrio cuando es constante debido a que su derivada o ecuación diferencial es igual a cero. Para comprender mejor estos conceptos, podemos encontrar el punto de equilibrio del circuito eléctrico mostrado anteriormente. Primero expresamos la ecuación con el término diferencial de mayor orden en el lado izquierdo. De esta manera, podemos obtener la derivada de la variable cuya estabilidad queremos estudiar, es decir, queremos conocer el punto de equilibrio del voltaje en el capacitor. Para conocer el punto de equilibrio del circuito, es necesario que el término diferencial de mayor orden sea igual a cero. Esto ocurre cuando el voltaje de la fuente en el circuito es igual al voltaje en el capacitor. Dicho valor se considera el punto de equilibrio donde el sistema alcanza la estabilidad y prácticamente así el ciclo se cierra, porque el valor hace que la ecuación diferencial siga siendo igual a cero y por lo tanto el voltaje en el capacitor no cambiará. Entonces este comportamiento se repetirá hasta que un factor externo altere el voltaje en los componentes del circuito, específicamente en el capacitor. Y sí, este análisis fue muy simple porque solo tuvimos una ecuación diferencial de primer orden, pero ¿qué pasa si estudiamos la estabilidad con un sistema de orden mayor? Aunque parezca más complejo, en realidad no cambian muchas cosas. Primero deberíamos dejar el término diferencial de mayor orden en el lado izquierdo de la ecuación, y si el punto de equilibrio se calcula con un sistema de orden 1, entonces podríamos expresar la ecuación en espacio de estados, definiendo cualquier término diferencial de orden menor en una ecuación individual. Luego, las ecuaciones resultantes se pueden expresar como productos entre vectores y matrices, como ya lo hemos explicado en lecciones previas. Además, si estamos utilizando vectores para definir la posición y velocidad del sistema, nuestra definición de punto de equilibrio debería expresarse de la misma manera. Esto no cambia la definición matemática per se, porque lo único que hicimos fue cambiar el estilo tipográfico de las ecuaciones a un estilo romano. Esa es la única diferencia. Esto te podría hacer pensar que la definición de punto de equilibrio para un sistema de orden superior podría ser algo diferente o más complicada, pero la realidad es que es igual a la de un sistema de orden 1. Básicamente consiste en encontrar un vector de variables de estado cuyos valores son constantes y al sustituirlos en la ecuación diferencial, esta sea igual a cero. Para calcular dicho punto, solo necesitas resolver la ecuación usando álgebra lineal tal como lo hemos visto en clases anteriores, donde el resultado cumple con la definición de un punto de equilibrio, ya que el sistema se mantendrá en una posición constante porque su velocidad será igual a cero. A partir de aquí podrías encontrar la solución de tu ecuación diferencial, graficar las respuestas del sistema y visualizar si este alcanza el punto de equilibrio o no. Pero nos gustaría que pensaras una cosa: si la estabilidad es una relación entre la respuesta del sistema y su derivada en función del tiempo, ¿qué observaríamos si graficáramos estas dos cosas relacionándose entre sí? Vayamos a MATLAB y creemos un archivo en blanco, donde en la primera sección definiremos los parámetros físicos del sistema que están en nuestra ecuación diferencial. Debido a que ésta se encuentra en espacio de estados, podremos resolverla fácilmente calculando su transformada de Laplace y reorganizando el resultado como se muestra en pantalla, de tal forma que la transformada inversa de esta ecuación nos llevará a conocer la posición y velocidad de la masa acoplada al resorte, así que solo debemos crear la matriz de estados, de entradas y el vector que multiplica a esta última. Entonces es posible crear directamente a la ecuación en el dominio de la frecuencia, la cual será un vector que se puede transformar al dominio del tiempo utilizando la función y Laplace. Por último, pero no menos importante, recomendamos crear el vector de estados que contiene el punto de equilibrio de posición y velocidad. Y hasta aquí, todo lo que hicimos en el código es muy similar a lo mostrado en clases anteriores, por lo que no deberías tener problemas al ejecutar
ejecutar el archivo. Así podrás verificar que las ecuaciones de posición y velocidad son funciones armónicas congruentes con el comportamiento real del sistema. Ahora grafiquemos una ecuación contra la otra, que es algo muy sencillo. Primero debemos crear un vector con los valores de tiempo para evaluar ambas ecuaciones simbólicas. Este vector tendrá una separación de 1/100ª de segundo para generar una curva suavizada. Luego evaluaremos la posición y velocidad con estos valores numéricos, solamente usando la función subs, que requiere de las ecuaciones simbólicas y de los valores numéricos que estamos sustituyendo. A partir de aquí solo debemos usar la función plot, donde los primeros dos argumentos serán los valores numéricos de posición y velocidad que acabamos de establecer. El resto de características del gráfico, como los títulos, dependen de cómo quieras presentarlo, así que esto lo dejaremos a tu criterio. Ahora puedes ejecutar todo el archivo y notarás que se genera una curvatura que comienza en los valores de posición y velocidad inicial y que gradualmente se dirige al punto de equilibrio que calculamos. A simple vista, alguien sin conocimientos en este tipo de gráficos no sabría dónde comienza y termina la curva, porque estamos acostumbrados a comparar los comportamientos de manera individual en función del tiempo. Por lo tanto, recomendamos usar la función scatter, que crea puntos específicos dentro de un gráfico sin crear ninguna línea entre ambos, ya que esto se hace con la función plot. Scatter requiere de dos parámetros para funcionar, que son las coordenadas en X y Y, pero además estamos incluyendo el tamaño que tendrá el marcador, también su color en forma vectorial, el tipo de marcador y el grosor de la línea en él, lo que nos lleva a tener una gráfica donde ahora se entiende el punto de partida y de finalización de la curva. Pero ¿cómo haríamos para ver su dirección en cualquier instante? Podemos usar la función quiver, que genera flechas tangentes a la curvatura indicando la dirección hacia donde ésta evoluciona. Antes de usar la función, vamos a crear unos valores de tiempo que tendrán un tamaño de paso más grande en comparación con el utilizado para generar la curva. Esto con la finalidad de tener pocas flechas en nuestro gráfico, pero ya verás cómo funciona. Estos nuevos valores de tiempo los utilizaremos para evaluar a la ecuación de posición y velocidad que obtuvimos anteriormente, y además calcularemos la aceleración del sistema derivando la ecuación de velocidad en función del tiempo, cuyo resultado será evaluado numéricamente con el vector de tiempo que recién definimos. ¿Pero por qué agregar a la aceleración? Pues porque la función quiver requiere de 4 parámetros para funcionar. Los primeros dos son los valores en X y Y de la curva que estamos generando. En este caso, esos valores son la posición y velocidad del sistema, que para conocer su dirección, los dos valores restantes deben ser las derivadas de la posición y velocidad, es decir, la velocidad y la aceleración. Por otro lado, esta función puede tener más parámetros para configurar el gráfico, pero solo incluiremos el color de las flechas. Ahora puedes ejecutar el código y el gráfico obtenido será un retrato de fase que representa la trayectoria que sigue una variable bajo ciertos parámetros físicos y ciertas condiciones iniciales. Esto se consigue a través de la comparación entre su propio comportamiento y su razón de cambio, ambos evaluados en función del tiempo, de tal forma que la trayectoria es un vórtice en el que eventualmente caerá el comportamiento del sistema, porque sus parámetros físicos y condiciones iniciales ocasionan una evolución que lo lleva hasta este punto. Es decir, las flechas nos indican la dirección que toma la trayectoria conforme la posición y velocidad evolucionan hasta que eventualmente la velocidad se vuelve igual a 0. Así la posición es constante y el sistema alcanza un punto de equilibrio hasta que algún fenómeno físico lo altere y lo saque de ese vórtice. Entonces, todo esto es la estabilidad en forma gráfica. Si bien la estabilidad es toda una rama de las ciencias exactas, esta clase solamente es una brevísima introducción para comprender lo fundamental de esta área del conocimiento. Esto lo hicimos partiendo de una definición puramente intuitiva hasta la formalización de su interpretación matemática y su representación gráfica. En resumen, la estabilidad es el estado de un sistema cuando sus variables alcanzan un punto de equilibrio y se
mantienen en él a lo largo del tiempo, a menos que exista un factor externo que las modifique. Este punto o puntos de equilibrio pueden alcanzarse de forma natural o forzada de acuerdo con el sistema dinámico que estamos estudiando. En el caso utilizado en el último ejemplo, se llega al punto de equilibrio de forma natural, es decir, sin ningún tipo de ayuda externa, solo dejando que el propio sistema evolucione hasta quedarse quieto en una posición. Pero ahora pregúntate, ¿qué factores influyen en que un sistema dinámico alcance un punto de equilibrio? O también, ¿solo existe un punto de equilibrio y siempre se llegará a él de forma natural? Pues esas y otras preguntas las responderemos poco a poco en las siguientes lecciones, así que te recomendamos que nos contactes a través de cualquiera de nuestros medios en caso que tengas alguna duda. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.